Quisiera invitarles a abrir la Biblia en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Diga conmigo, casi no es suficiente. Así titula este mensaje, casi no es suficiente. Hechos capítulo 26. Esta semana estuve meditando en varios temas que el Espíritu Santo me hablaba, me ministraba para las diferentes actividades que como pastor tenemos que cumplir. Y hay un tema que siempre el Señor me habla, me ministra, y me hablaba acerca de la gente que siempre le faltan 10 centavos para el peso, que no logran el peso cabal, que siempre se conforman con el casi, y casi no es, perdón, estoy sordo, les dije por el avión del BOA, ¿no? ¿Cómo es? Casi no es suficiente, casi no es suficiente. Hubo una ocasión, cuando el mejor predicador del mundo de ese momento, así como los futbolistas sueñan, ¿verdad?, con conocer o parecerse, qué sé yo, a Messi, a Ronaldo, a Maradona, a Pelé, no sé, a Moreno Martins. Hermanos, los jóvenes predicadores, lo que hacemos cuando empezamos el ministerio de la predicación es también leer la vida de los grandes predicadores de la historia. Y después que leemos la vida, empezamos a leer sus mensajes, no solamente sus bosquejos, sino todos sus mensajes, y uno queda apasionado. Yo soy un admirador de predicadores como Spurgeon, como D.L. Moody, que es para mí uno de los mejores. Y recuerdo cuando en el instituto bíblico yo iba a la biblioteca y todos los demás compañeros agarraban libros de soncera, pero yo iba directo a los libros de Dwight L. Moody. Quería leer los libros de él, los mensajes de él, después de Samuel Vila también, después de Pablo Hoff. En fin, me di cuenta que habían hombres brillantes que tenían una inmensa habilidad para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y me devoré sus libros, y cuando conseguía alguna grabación en cassette de las prédicas de Billy Graham, de David Wilkerson, de Gille Ávila, las escuchaba una y otra vez, porque evidentemente cuando uno ama la predicación de la palabra, se deleita en escuchar a esos grandes predicadores y es ministrado por la palabra espiritualmente, pero también como ministro es inspirado para profundizar en la escritura y ser una persona con hábitos de pasión por la palabra de Dios. El mejor predicador de ese tiempo era el apóstol Pablo. No había ningún predicador como él. El apóstol Pablo es el escritor de la mayoría de las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento. Romanos se cree que le escribió el apóstol Pablo, otras son indudables porque él dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, a los colosenses, los tesalonicenses, los filipenses, Timoteo, Tito, primera y segunda de Corintios, Gálatas, que fue su primera carta, la primera que escribió fue Gálatas. Impresionante. Incluso hay muchos detalles en la Biblia. ¿A cuántos les gusta aprender? A ver, levante la mano lo que les gusta aprender. Levante la mano lo que les gusta aprender. Les voy a enseñar un detalle para que ustedes puedan ver que a veces uno da por sentado, ¿no?, ciertas cosas, pero no son como uno las ha dado por sentado. No pierdan Hechos 26, pero por ejemplo, cuando uno mira
Cuando uno mira, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, es muy interesante esto que les voy a mostrar. Ustedes van a encontrar de que a veces no es como uno piensa, ¿no? Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta carta que fue sin duda toda una inspiración y que tiene el famoso capítulo 13 de lo que es el amor, ¿verdad? ¿Quién no ha sido bendecido con esa expresión del amor? Es maravilloso esa expresión del amor. Pero miren ustedes, si dice que es la primera carta a los Corintios, así se llama, ¿no? Primera a los Corintios, quiere decir que en el orden, ¿qué carta es esta? Hay primera y segunda. ¿Cuál escribió primero? ¿Cuál escribió primero? La primera. Pero les tengo una noticia. Pablo, la primera carta a los Corintios, en realidad no es la primera, porque ya él dice, en cuanto a las cosas que ustedes me preguntaron, yo ya les he contestado en una carta anterior. Y eso es muy interesante, porque quiere decir entonces que la primera no es la primera. A ver, les voy a mostrar este detalle que no lo tenía planificado mostrárselos, pero encuentro que es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra este dato. Fíjense ustedes en la primera carta a los Corintios, dice aquí, ¿no? El capítulo 1, en el verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Algunos creen que Sóstenes probablemente quizá fuera el que la escribiera, o por qué lo nombra allí. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero lo nombra Sóstenes. Pero no hay duda de que él es el escritor de la primera carta a los Corintios. Ahora, nombra él luego y dice: en las cosas que ustedes me escribieron, me preguntaron, yo ya les respondí en una carta anterior. Lo cual quiere decir que el apóstol Pablo había escrito otras cartas más. Era un hombre que tenía mucha sabiduría, y esa carta está perdida. Esa carta, fíjense ustedes, primera a los Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice en primera a los Corintios 5:9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero ¿cómo va a decir os he escrito por carta si esta es la primera? Porque esta no es entonces la primera, porque hay otra que es la primera. Él dice: os he escrito por carta. Yo ya les escribí a ustedes que no se junten con los fornicarios. Pero esa carta no la tenemos en la Biblia. Esa carta llegó a Corinto, pero no está en el canon bíblico. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, como ven, hay muchos secretos en la Biblia. Primera a los Corintios, en realidad es segunda. Y segunda, en realidad es tercera. Es muy interesante. Pero Pablo era un hombre que tenía una gran habilidad como predicador. Era tremendo predicador. No solamente porque tenía elocuencia, porque tenía verborragia, porque tenía oratoria, también tenía contenido, porque él era un maestro de la ley. Él fue formado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de teología judía de ese momento. Cuando entre pastores a veces se quieren impresionar, ¿no? Dice: a ver, vos, ¿de dónde te graduaste? Yo me gradué, dice, ¿verdad?, de la
universidad tanto, ¿verdad?, de teología. Entonces, como para ganar un prestigio. Aunque si alguien dice, yo me gradué de la Universidad Evangélica Boliviana con mucho amor y cariño, todos decimos, este es un letra muerta, porque de ahí no se gradúan los pastores, de ahí se gradúan los teólogos nomás. Pero los pastores son los que se gradúan de los institutos bíblicos, de los seminarios, de los que realmente le ponen el pecho, de los que todos los fines de semana se van a las calles, a los mercados, a las plazas, a los parques, a los pueblos en las vacaciones, a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo y ayudar a las obras nuevas. Así es, esa es la verdad, aunque a uno no le guste. Entonces, Pablo decía, yo he sido formado a los pies de Gamaliel. O sea, tenía el mejor maestro. Yo soy fariseo de fariseos, porque era fariseo. Él pertenecía a la secta judía de los fariseos. Los fariseos eran dentro de los judíos los más conservadores. O sea, por ejemplo, los fariseos no saludaban a las mujeres en la calle, aunque sea su hermana, aunque sea su amiga. No, en la calle no les saludaban, porque es pecado, ¿verdad? Ellos eran sumamente religiosos, ¿verdad? Los fariseos se paraban a orar en las esquinas. Ahí en las esquinas doblaban las rodillas y oraban en las esquinas. Bueno, eso está de moda ahora, ¿no? Pero eso lo inventaron los fariseos, orar en las esquinas, ¿verdad? De rodillas ahí, en las rotondas, eso hacían los fariseos, para que la gente los vea. No, ellos ayunaban todos los jueves, ellos hacían cosas tremendas. O sea, Pablo tenía un currículo impresionante, religioso, teológico, de formación, pero también, hermanos, cuando él se convirtió a Cristo, él recibió lo más grande, lo más poderoso. Él fue lleno del bautismo del Espíritu Santo de Dios, y el poder de Dios estaba en él, y él oraba y los enfermos se sanaban, él oraba y los endemoniados eran liberados, él predicaba y las almas se convertían. Pablo resucitó un muerto llamado Eutico, un joven. Él estaba predicando y era muy largo el culto, era una vigilia, y Eutico se sentó en la ventana del segundo piso, porque era en el segundo piso el culto, y Pablo predicaba, dice, se extendió, dice la Biblia. Pablo no tenía reloj, ¿verdad? Seguramente se le trancó la arena y no miró, porque eran de arena en ese tiempo, ¿verdad? No miró pues la hora y siguió predicando y predicando y predicando, y se le cayó Eutico y se murió. Imagínense. Y luego fue Pablo abajo y resucitó al muerto. Si usted se duerme y se cae y se mata, yo no le aseguro que lo vaya a resucitar, le aviso. Pero hermano, había un hermano que decía, yo soy mejor predicador que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pablo durmió uno, yo predico y se duermen todos, decía él. Pero imagínense, resucitó al muerto. Qué poder de Dios había en él, qué unción había en él, qué gracia había en él. Este Pablo fue arrestado por predicar el evangelio, y fue en el camino arrestado, llevado ante Festo, y Festo hizo venir a un rey muy famoso, y ahora se va a hacer más famoso para nosotros, un rey que su nombre significa el que hace doler, o el que provoca dolor al nacer. Un nombre feo tiene, pero fue un rey muy especial, muy querido. En Roma era muy famoso, habían fotos de él en las paradas de los autobuses. Era bien conocido en Roma, se llamaba Agripa. En la Biblia se lo conoce como Agripa. Legalmente él tenía un nombre un poco más extenso. Legalmente él se llamaba de una manera mucho más larga, ¿verdad? Él se llamaba Marco Julio Agripa Herodes. ¿Cómo se llamaba? Marco Julio Agripa Herodes. Cuando él tenía 17 años, su papá murió y le tocaba a él ser rey, pero no tenía la edad. Entonces no le dejaron ser rey, pero lo formaron en la religión. Le enseñaron todo el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, los escritos del Antiguo Testamento. Era un cabezón, se sabía todo, a tal punto que él
cuando fue rey finalmente, se le designó que él nombre al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo nombró él. El próximo sumo sacerdote lo nombró Agripa, porque se le consideraba que era el que más sabía y él era el que podía hacer el mejor casting para el sumo sacerdote. Era una persona muy capaz. Y a Agripa, que estaba casado con su hermana, por eso la gente, aunque sabía mucho él de Biblia, los judíos no lo querían, pensaba que él era un degenerado, porque estaba casado con su hermana Berenice. Y dice la Biblia que Festo llama a Agripa y a su mujer, que era su hermana, a Berenice, para que interroguen juntos los dos reyes a Pablo. Ya están en la escena, ya están en el escenario, ya tienen el cuadro pintado, ya saben de qué se trata la película. El mejor predicador del mundo de ese momento está arrestado, pero va a predicarle a los reyes. Hechos 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Es lo que les dije. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Lo que les dije, él era de la más rigurosa secta de los judíos, los fariseos, los más santurrones. Y ahora pues, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque los judíos lo acusaban de predicar que Cristo había resucitado. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él dijo: maten a ese cristiano, maten a ese diácono, maten a ese hermano, maten a ese predicador. Pablo era el que daba el voto para que los mataran. Pablo era responsable de la muerte de muchos cristianos. Verso 11: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Mire, los forzó, los torturó para que blasfemen contra Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo iba a otros países a perseguir a los cristianos judíos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Qué tremendo, era el mediodía, pero Cristo brilló más que el sol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, note, no solo cayó Pablo, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, cabezazos contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el otro rey, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, la esposa de Agripa, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, déjenme un poquito explicarles acerca de este hombre que estuvo al borde del cielo y hoy está en el infierno. Qué terrible. ¿Cómo dijo él? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Te faltó un poquito. Casi me hago cristiano. Mientras Festo decía: estás loco, vos estás loco, lees mucho y los muchos libros te volvieron loco. Pablo sabía que Festo tenía un corazón de piedra, pero Pablo sabía que Agripa conocía la ley y los profetas. Hermanos, ¿quién era Agripa? Agripa es en realidad el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, cuando Jesús nació, ustedes se acordarán, hubo uno llamado Herodes el Grande que mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese era Herodes el Grande. Ese Herodes, que era un enfermo mental, ese Herodes que era rey de Judea, ese Herodes que era un hombre muy poderoso y que fue el que construyó el templo y la gran muralla. Tenía casi como cerca de 500 metros de largo y casi 300 metros de ancho. Toda la construcción del templo, más todas sus otras instalaciones y la muralla. Y lo único que queda de todo eso es ese pedazo de muro que se llama el Muro de los Lamentos. Pero Herodes era un hombre sumamente poderoso, pero era enfermo con el poder. No quería que nadie le quitara el poder. Él mató a sus propios hijos, mató a su mujer, porque pensaban que le quería sacar el poder. Y él por eso
cuando los magos le dijeron: venimos a adorar al rey que ha nacido y que ha anunciado la estrella de Belén, entonces Herodes mandó secretamente a los soldados que vayan a matar a todos los niños de Belén para que no nazca otro rey. Él era el único que quería ser rey. El egoísmo viene del diablo. Dígale al de al lado: a mí me gusta que me vaya bien. Dígale: a mí me gusta que me vaya bien, pero no tengo ningún problema que a ti también te vaya bien. Pero cuando una persona es egoísta, ¿qué quiere decir egoísta? Se llama yoísta, ¿verdad? Yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino, yo, lo que me conviene a mí, lo que yo estoy diciendo, tienen que hacer todo. Ese es el espíritu de Herodes, el yoísmo. Y por eso este hombre, Herodes, tuvo una muerte horrible. Y luego su reino se dividió en 4 y llegaron a ahí es donde nace el padre de Agripa, que justamente se llama Agripa I. Y este es el que mandó a matar al apóstol Santiago, el hijo del que mandó a matar a los niños de Belén. Eso está en Hechos, en el capítulo 12. Fíjense conmigo, Hechos capítulo 12, versículo 2. Dice Hechos 12:2. En el 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, no es el mismo Herodes de los tiempos del nacimiento de Jesús. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Mató a un apóstol y metió preso a otro. Fíjense, ese era el padre de Agripa. Ese era su papá, un hombre que mató a Jacobo, que es Santiago. Usted sabe que Jesús tenía 3 íntimos. ¿Quiénes eran los 3 íntimos de Jesús? En la escuela dominical cantamos, ¿no ves? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál fue el primer apóstol que murió? Jacobo. ¿Y por qué murió Jacobo? Porque Herodes, Agripa I, lo mandó a matar y luego metió a preso a Pedro. Este hombre fue castigado por Dios y murió aguzanado. Eso también está en el capítulo 12, donde dice el capítulo 12, verso 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, porque era muy buen orador. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, porque era tremendo como hablaba. Y la gente empezó a decir que era voz de Dios el discurso de Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué muerte más horrible, la del papá de Agripa II. Su padre había muerto agusanado. Dios lo castigó. Entonces, cuando su padre muere, Agripa tiene 17 años y no se le deja ser rey porque no tiene la edad. Dígale al de al lado: todo tiene su tiempo. ¿Ven? No se puede ser rey cuando uno quiere, hay que esperar. ¿Cuántos saben que todos ustedes son reyes y sacerdotes y el día de su reinado se acerca? Quizá ahora está pasándola feo, pero le tengo noticia: un día usted va a reinar con Cristo en esta tierra por 1000 años. Usted reinará al lado del Rey de Reyes y Señor de los Señores, para la gloria y la honra de Jehová. Alguien diga gloria a Dios. Pero en el año 50 después de Cristo llegó a ser rey. Sí lo nombraron rey, rey de Calcis, lo que hoy es el Líbano. Y entonces él reinó también sobre Abilene por orden del emperador Claudio. Calígula se enamoró de Agripa. Para Calígula era lo mejor que había en Judea, era Agripa II. Calígula lo admiraba, el emperador de Roma, el gran Calígula. Igual que Claudio, igual Calígula. Era impresionante. Era una persona, Agripa, que si usted la conocía, quedaba impactada y usted quería hacerse amigo de él, porque era un joven brillante, realmente brillante.
él se sabía toda la ley, se sabía los profetas, tenía una calidad humana para actuar, era un hombre bueno, no era malo. Era muy sensual, se dejaba llevar mucho por los sentimientos, porque se enamoró de una mujer que no tenía que enamorarse, y a pesar que conocía que no estaba bien eso, hizo valer por encima de la ley de Dios su sentimiento personal y se casó con su hermana. Terrible. Hay gente que sabe la ley de Dios, pero se dejan llevar por sus sentimientos, y eso no es bueno. A veces hay muchachas que saben que Dios no quiere que sigas con ese muchacho, pero tú eres una terca, eres una cabezona, no quieres oír al Espíritu Santo, oras que Dios te ayude. ¿Para qué oras que Dios te ayude si tú vas a seguir con el que Dios no quiere? ¿Para qué oras? Porque no tienes la firmeza. Pides la voluntad, pero no tienes la firmeza para hacer la voluntad. A ver, dígale al de al lado: la voluntad de Dios se hace uniéndola a tu voluntad. Tú tienes que poner tu voluntad. Dios no va a manejarte como un títere. Ven y para acá, cabezón. No, Dios no va a hacer eso. Dios te va a decir esto sí, esto no, pero eres tú el que toma la decisión. Esa era quizá la gran falla que tenía Agripa. Saben, hermanos, se reinó sobre Galilea, sobre Traconite en los tiempos de Nerón. Y entonces, cuando Pablo fue llevado preso desde Jerusalén, no estaba en la jurisdicción. Pero Festo quiso que él escuchara al apóstol. Quizá porque Agripa también manejaba el asunto religioso de los judíos como nadie. Era un doctor en eso. Especialmente el sacerdocio, como les dije, porque él había nombrado al sumo sacerdote por orden de Roma. No gozaba de mucha popularidad por estar casado con su hermana Berenice. Y él, por eso esta Berenice, no tenemos muchos datos de ella, pero sí sabemos que ella se presentó pomposamente ante el apóstol Pablo. Berenice era una mujer muy pomposa, una mujer que se preocupaba demasiado, en exceso, de su ropa y de su cuerpo. Era muy pomposa. Y claro, era una mujer que estaba en la flor de la edad. Y cuando una mujer es así, tan bonita y en la flor de la edad, no va a faltar un sonso que caiga preso de sus redes. Así que Pablo predica, y la respuesta, tengo que ir terminando, la respuesta de Agripa es: por poco me persuades. Hermanos amados, qué triste es quedar al borde. Yo pienso que ahora el diablo se está riendo en la cara de Agripa, y Agripa está diciendo: por poco fui al cielo. ¿Conocen? A veces la gente dice así, ¿no? Yo por poco fui doctor, por poco fui arquitecto, por poco fui ingeniero, por poco fui contador, por poco fui músico, por poco fui futbolista, por poco fui esto, por poco. Bueno, por poco, casi, pero no fue. Dígale al de al lado: ese es el consuelo de los tontos. Casi. Siempre me acuerdo de una vez que estaba mirando en la televisión un deporte medio raro que se llama golf. ¿Han visto el golf? No gol del fútbol, golf con F. Es un deporte extraño, ¿no? Se juega en lugares muy bonitos y se golpea una pelota y hay que meterla en hoyos, en agujeros, en la tierra. Hay unos banderines ahí en cada hoyo, y el circuito tiene, creo que 19 hoyos. El que complete los 19 hoyos con menos golpes, ese es el campeón, y ganan mucho dinero. Y estaba viendo yo en la final de un campeonato de Estados Unidos, y había tanta gente, y un helicóptero sobrevolaba, y el relator era muy buen relator, ¿verdad? Y el comentarista, y creo que eran de ESPN, estaban tan emocionados. Dice, probablemente el momento de la vida de este gran jugador. Decía, ahí está el último golpe. Había quedado la pelota a un par de metros
del hoyo. Y si él golpeaba y entraba, él ganaba. Iba a ganar la copa, iba a ganar el campeonato, iba a ganar la fortuna del premio económico, iba a ganar la fama y no sé qué, una polera, no sé qué cosa que usaban los campeones. Y toda la gente ahí, ¿verdad? Y dice, qué momento. Y entonces este hombre agarraba y le hablaba a su ayudante y elegía el palo y lo miraba al palo y miraba la pelota y se agachaba y miraba como con el ojo le hacía el caminito a la pelota hasta el hueco, y luego iba y miraba y desde el hueco miraba la pelota y otra vez, ¿verdad? Volvía donde la pelota y tomó el palo y se puso a una distancia y hizo un baile, el baile del pato, ¿verdad? Hizo un baile así como del pato que me pareció muy gracioso. Y toda la gente emocionada. Dice, no puede fallar, dice, no puede fallar. Aquí está todo, ¿verdad? Y entonces él iba a golpear. Ahí está el campeonato, ahí está la copa, ahí está el triunfo. Y el relator, qué momento, qué emoción. Y él cambiaban de cámara, la del helicóptero, la de abajo, la del costado. Y caramba, y había una brisa, había un viento que soplaba. Dice, hay un viento, dice, que está soplando. Y cuando él calcula y ¡toc!, le pega a la pelota. Y la pelotita va avanzando y la cámara la va acompañando, ¿verdad? La pelotita va recto, derechito al hueco. Y en eso el viento trae una hoja toda arrugada, como esa cara de las mujeres aburridas, ¿verdad? Llena de arrugas. Una hoja toda arrugada que se pone en el camino de la pelotita. Y el relator dice, insólito, no puedo creerlo. Y la pelotita como que lucha con la hoja, ¿verdad? Y la hoja con sus arrugas con la pelota. Y por las arrugas de la hoja se desvía la pelota y se va a un lado y no entra. Y el hombre cae de rodillas y llora y grita. Y dice el relator, casi ganó, pero perdió por una hoja. Hermanos, también nosotros podemos quizá estar adelante de un gran predicador como el apóstol Pablo y ser gente que casi va al cielo. Judas fue a los mejores cultos. Judas fue a las prédicas más maravillosas. Judas escuchó las prédicas más hermosas. Judas vio los milagros más grandes, pero no fue al cielo. El ladrón de la izquierda, que el viernes de esta semana se le recuerda como el sonso más grande de la historia, estuvo a 2 metros del cielo, a 2 metros del paraíso, a 2 metros de la vida eterna, pero lo desperdició. Casi vio a Jesús, habló con Jesús, escuchó a Jesús, casi fue al cielo. ¿Dónde está el ladrón de la izquierda? En el infierno. En una ocasión un escriba vino y le dijo, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie haría las obras que tú haces si no viniera de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has dicho, maestro, porque en eso consiste la ley y los profetas, en el amor. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero ese escriba tan inteligente, ese joven, está en el infierno ahora. Sabía la teoría, pero nunca la practicó. Casi. Hay algunos que casi son buenos maridos, casi son buenas esposas, casi son buenos músicos, casi son buenos adoradores, casi son buenos pastores, casi son buenos ayunadores, casi son buenos hijos, casi son buenos hermanos. Pero el casi no alcanza. El casi no es suficiente. Si después vas a pecar, vas a fallar, te vas a llenar de orgullo, de amargura. Si después vas a mirar, ¿saben qué pienso yo? Ustedes saben que yo leo la Biblia en 3D. Yo creo que estaba llorando Agripa, porque Pablo le dijo, ¿tú crees en los profetas? Yo sé que tú crees. Eso le dijo, ¿se dieron cuenta, no? ¿Tú crees en los profetas? Yo sé que tú crees. Pablo lo puso contra la pared.
¿Qué creen que era la actitud de Agripa? Ya estaba lagrimeando, ya estaba llorando, ya estaba diciendo: mi padre era un criminal, mi padre mató a un apóstol, mi abuelo mató a los niños, y yo tengo que convertirme, yo tengo que ser diferente a mi abuelo, tengo que ser diferente a mi padre. Pero miró a Berenice y dijo: yo no puedo dejarla, porque yo estoy enamorado de ella. Ahí estaba la falla. Eso fue lo que le impidió ser cristiano, porque no quería renunciar a esa hoja arrugada en el camino de la pelotita de la obediencia. Casi le dijiste la verdad a tu madre, pero le mentiste. Casi fuiste santo, pero te fuiste a acostarte con ese muchacho, con esa muchacha, cayendo en pecado. Casi le diste el sueldo a tu mujer, pero le robaste la mitad. Casi te levantas en la mañana para orar, pero te quedaste durmiendo. El casi es la marca de los fracasados. Dios no quiere casi, Dios quiere lo completo. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo para Dios. Pónganse de pie, por favor. Aleluya.